Y para continuar hablando del tema de las encuestas y cómo marcan la pauta al electorado, tengo en el estudio a Carlos Rivera, él es doctor en psicología política. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Blanca, gracias por invitarme. Gracias. Pues cuéntanos cómo psicológicamente las encuestas impactan en la decisión del electorado rumbo a unos comicios. Sí, mira, ese es un tema que ha sido estudiado desde los años 40, poco después también. Por alguien que después se convirtió muy famoso, por George Gallup, el creador de la casa encuestadora Gallup, con una pregunta muy básica en realidad, que es ¿qué tanto influyen las encuestas en la toma de decisiones por parte de los electores? Es decir, nosotros vemos publicadas encuestas todo el tiempo. ¿Qué tanto influyen esa publicación de las encuestas en la toma de decisiones que tienen las personas? Esto no es un tema nuevo. Claro. A últimas fechas ha habido cierto revuelo con respecto de ese tema, pero en realidad no es un tema nuevo, tiene 60 años de estarse discutiendo ese tema. Y es muy interesante porque lo que dice es, si nosotros publicamos encuestas, vamos a influenciar o vamos a influir positiva o negativamente, según sea el caso, en los electores, y por lo tanto el ejercicio democrático se va a corromper, se va a contaminar, ¿no? Sin embargo, lo que nos dice la evidencia es que esto no es del todo cierto. No es del todo cierto este efecto que técnicamente se llama del efecto cabús, es decir, que tú te montas en el cabús de un tren, en este caso de las encuestas o demoscópico, y a partir de ahí tomas tu decisión. Ha sido tal el debate que en Estados Unidos, por ejemplo, un poco antes de la toma de posesión del presidente Reagan y durante el día de la elección con el presidente Carter, los dueños de las casas encuestadoras fueron llamados a comparecer ante el Congreso, ¿no? En Inglaterra ha ocurrido lo mismo ahora con lo del Brexit, en el 80 con la elección de Margaret Thatcher. Es decir, no es una cosa novedosa. Aquí lo interesante en términos psicológicos es un efecto que ocurre en donde uno cree, como en el templo, ¿no? Como en una religión, cree en las encuestas o deja de creer en los ejercicios demoscópicos, no en base a la información que a uno le proporciona, no en base a los números, 40 y tantos por ciento por A, 50 y tantos por ciento, sino en base a lo que uno ya tiene previamente acordado. Y lo que hace uno es que acepta o rechaza esa información que está recibiendo, en términos de la apelación psicológica que tiene la información en uno mismo. Carlos, pero este tema de las encuestas sí interfiere en la decisión de un votante de emitir su sufragio para un candidato o para otro. A mí me ha tocado, por ejemplo, en estos recorridos que hacemos en varios estados del país previos a las elecciones, por ejemplo, estas del 5 de junio, preguntarle a la gente, ¿tú por quién votarías? Y en algunos momentos me dicen, bueno, voy a votar por cuál, porque pues va a la cabeza en las encuestas y quiere decir que es el mejor, el que está con más posibilidades de ganar. Y otras personas te argumentan, no, voy a votar por cuál, porque pues pobrecito, casi nadie va a votar por él y en las encuestas le está yendo muy mal. Sí. ¿Cómo funciona esta psicología en los electores rumbo a estos comicios? Mira, la respuesta a tu pregunta es quién sabe. Pero para ser un poco más, pero para ser un poco más técnico, la verdad es que no se sabe cuál es el grado de influencia que tiene uno sobre la otra. Andrés Manuel López tiene un dicho, ¿no? muy famoso en una entrevista que dice que las encuestas están cuchareadas, ¿no? Precisamente, Carlos, tenemos el video producción de cuando dice Andrés Manuel López Obrador en esta entrevista, las encuestas están cuchareadas, para que la ciudadanía pues pueda ver exactamente este video que tú nos estás comentando. Adelante, producción. Las encuestas son parte de la propaganda política, sobre todo en esta temporada, y se hacen a la medida del cliente. No debemos de darles tanta importancia. Sí, las encuestas son buenas, es un buen instrumento. Técnicamente está demostrado que si una encuesta se aplica bien, si es buena la muestra, te da un buen resultado. Pero por lo general se manipulan, se cucharean.
a partir de los intereses que hay en lo político. Ahí tenemos a Andrés Manuel López Obrador diciendo que las encuestas, pues casi es de quien la paga. Las encuestas son a medida del cliente y no siempre, pues, son verdaderas, dice Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú qué opinas de esto? Que ojalá fuera así, facilitaría mucho mi trabajo. Claro. No, mira, Blanca, esa es una suerte de, no quisiera llamarlo mito, pero sí una suerte de lema de batalla que se ha venido utilizando. El licenciado López lo utiliza con cierta frecuencia. En realidad, los ejercicios demoscópicos son una cosa muy complicada de lograr, ¿no? Y esto nos habla de lo difícil que es saber. A ver, déjame dividirlo en dos cosas. Por una parte, saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando en la mente de los electores. Pero es fotografía del momento. Que es exactamente eso iba a decir, que es una fotografía del momento de lo que está ocurriendo con ciertos sectores poblacionales en ciertas áreas, ¿no? Y otra muy distinta y que ojalá pudiéramos hacerlo, que es predecir el futuro, ¿no? Aquí podríamos traer a Alejandro Moreno, el encuestador del Financiero, y nos explicaría toda la parte técnica, ¿no? De la muestra, de cómo está, cuál es el modelo, cómo se determina. Que no es nada fácil hacer una encuesta. No es nada sencillo, no es nada sencillo. Y la paradoja es que es muy fácil de hacer a un lado, de no ponerle atención a esos instrumentos que por lo demás son muy complicados y nos dan una idea de qué es lo que está pasando en la sociedad. Me parece que la discusión, y que es un poco lo que dice el licenciado López, tiene más que ver con el uso editorial que se le hace o no a esos instrumentos demoscópicos. Hubo un escándalo en 2006 y en 2012, perdón, con respecto de las encuestas del Grupo Milenio, por ejemplo, ¿no? Que día con día daban una encuesta. Hoy en la mañana el New York Times reporta que va a haber un ejercicio que va a ser Vox, en donde van a reportar las encuestas el mismo día de la elección. Una cosa inédita, no se había hecho antes, es una cosa inédita y eso nos habla de cómo las técnicas demoscópicas se han ido perfeccionando cada vez más. Pero eso, que es, repito, es una discusión técnica, deja un poco de lado la otra parte, que es lo que a mí me interesa y que creo que quiero compartir contigo, que es la carga psicológica o emocional que tienen esos instrumentos y que tiene que ver con una cosa que se llama cognición motivada. Ese terminajo que está un poco complicado en realidad es que yo tomo una decisión y yo veo el mundo y yo percibo la acción política, no en base a la información fidedigna que yo tenga, los datos o no los datos, sino que yo lo tomo aparte y tomo decisiones políticas, que es lo más importante, que es lo más trascendental. Yo tomo esas decisiones en base a mi ideología, en base a mi emoción política, a mi conformación psicológica. Eso a mí me parece que es lo más importante, porque está la discusión. La semana pasada hubo un foro de debate muy interesante en la Universidad Iberoamericana acerca de las encuestas, ¿no? Las encuestas frente a la crítica, cómo se diseñan los modelos matemáticos para poder hacer la predicción electoral. Eso, interesante como es, me parece que deja de lado esta otra carga que yo, por mi actividad, por mi profesión, le doy más peso, que es la parte emocional. Cómo uno, a partir de sus rasgos de personalidad, a partir de la emoción que a uno le despierta, el licenciado López, la maestra Zavala, el presidente Peña, quien sea, cómo es que uno percibe esa información, sin importarnos que sea o no fidedigna, que sea o no verdadera. Nosotros la calificamos, descalificamos, le damos peso, le damos certeza o la desechamos en base a nuestros rasgos de personalidad y a nuestras ideologías. Perfecto. Carlos Rivera, gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, Blanca. Te veo la próxima semana. Gracias.